Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Suicidios colectivos. Sacrificios humanos. Rituales paganos. Le habían arrancado las vértebras para hacerse un collar. Y metieron sus órganos en un caldero. A lo largo de la historia ha habido gente que ha afirmado tener contacto con otro mundo y ha llevado a sus seguidores a cometer actos horrendos. ¿Son estafadores? ¿Están locos? ¿O las voces que oyen podrían ser de origen extraterrestre? Applewhite afirmó que había sido elegido para revelar la verdad, según los alienígenas. Creían que los dioses querían que cometieran esos actos. Tenemos que preguntarnos si lo hacen por mera diversión o si nos están llevando a alguna dirección para conseguir algo que quieren. Millones de personas en todo el mundo creen que en el pasado nos visitaron seres extraterrestres. ¿Y si fuera cierto? ¿Los alienígenas ayudaron realmente a forjar nuestra historia? ¿Y podrían estar detrás de las sectas más sangrientas de la humanidad? Alienígenas. Sectas mortales. ...26 de marzo de 1997... En una mansión multimillonaria de la urbanización privada del Rancho de Santa Fe, la policía descubrió algo extraño y horripilante. Encontraron 39 cadáveres. Todos ellos vestidos igual, con las mismas zapatillas Nike, cubiertos con sudarios morados y con el mismo corte de pelo. All indications are that this was a mass suicide. 39 cadáveres perfectamente colocados. El acto definitivo de lealtad a un líder carismático llamado Marshall Applewhite y a su secta suicida llamada Puerta del Cielo. We do know one thing, we don't care to cling to the life of this body. Applewhite creía que en esa noche aparecería un ovni y que si los miembros de la Puerta del Cielo se suicidaban a la vez, inmediatamente sus almas serían teletransportadas a la nave. Marshall Applewhite, Charles Manson, Adolfo Constanzo, Shoko Asahara. En la actualidad, los líderes de las sectas a menudo son descritos como estafadores, charlatanes o delincuentes psicópatas. Pero en la antigüedad, grandes imperios también fueron gobernados por hombres que afirmaban tener una conexión directa con un poder superior. El emperador Calígula quizás sea el gobernante más infame, despiadado y sádico de la antigua Roma. Incluso retiró la cabeza a estatuas de dioses para colocar la suya.
Era un concepto que los romanos heredaron de los griegos y los egipcios. La monarquía egipcia se basaba en la creencia de que había un rey divino llamado Osiris que vino del cielo, que reinaba en Egipto junto a su hermana, Isis, y de ella nació un varón, Horus. Todos los faraones creían ser la reencarnación de Horus. Lo creían de verdad. El faraón invocaba y transmitía el mensaje de los dioses a su pueblo. Fue esa autoridad la que construyó las pirámides, la que construyó el conjunto de templos de Luxor, porque la gente creía que servía a un dios. Pero es posible que los reyes de antaño, los faraones y los líderes religiosos simplemente engañaran a sus súbditos afirmando tener una relación con los dioses. O tal vez tenían un contacto real con algún ser divino, o como algunos describían, seres de otro mundo. Si observamos los antiguos sistemas de creencias en los que el soberano, el emperador, el rey, no era solo una representación divina de los dioses, sino un dios mismo, hallaremos paralelismos notables con las sectas modernas. Los dioses y los alienígenas podrían ser lo mismo, pero con un nombre distinto. ¿Estamos ante un hombre de otro planeta o es un dios? Simplemente es una cuestión terminológica. Mientras estaba en el hospital recuperándose de un ataque al corazón a principios de los años 70, Marshall Applewhite dijo haber tenido una visión en la que él y su enfermera, Bonnie Nettles, eran los llamados dos testigos, como se describen en el Apocalipsis. Después de otras visiones, la historia de Applewhite evolucionó. Les dijo a sus seguidores que Nettles y él, en realidad, eran unos alienígenas que ocupaban cuerpos humanos. Applewhite afirmó que él era el único medio por el que un poder del espacio exterior se comunicaba con el mundo, que él había sido elegido para revelar la verdad, según esos seres alienígenas superiores. Part of our test of faith is our hating this world, even our flesh body, enough to be willing to leave it without any proof other than what we have come to know. Tanto si las visiones de Marshall Applewhite eran reales o imaginarias, una cosa es cierta: creía en ellas ciegamente. Él creía en sus propias enseñanzas y de hecho se castró quirúrgicamente porque formaba parte de la enseñanza. Creía que los seres más evolucionados no tenían características sexuales. Un estafador no haría algo así. Si Applewhite hubiera contactado con extraterrestres, ¿fueron los mismos seres que, según la teoría de los antiguos astronautas, visitaron la Tierra hace miles de años? Y en tal caso, ¿por qué le engañarían al final? Algunos creen que la respuesta puede hallarse en Mesopotamia, en la historia de la creación contada por los sumerios, la civilización más antigua conocida. Las antiguas historias mesopotámicas relatan cómo los antiguos extraterrestres pretendían mantener el control sobre la raza humana. En la mitología sumeria, el dios Enki creó a los humanos como una raza esclava, pero sus superiores le prohibieron que les revelara su verdadero origen por miedo a una revuelta. Mantenernos en la ignorancia era algo intencionado por parte de los extraterrestres. Incluso se llega a mencionar en alguna de sus historias de la creación, y también lo encontramos en el relato bíblico de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva quisieron probar la fruta, que era el símbolo del conocimiento, los dioses les dijeron que no tenían acceso al conocimiento.
Según los antiguos textos sumerios, Enki desafía a sus superiores y le entrega el conocimiento prohibido a una sociedad secreta llamada la Hermandad de la Serpiente. La Hermandad de la Serpiente, originalmente, era la organización de un alienígena bondadoso que quería traernos el conocimiento. Pero los demás se negaron, le derrotaron y le dieron la vuelta a la Hermandad para que quedara como una fuerza siniestra en la historia. Por eso ahora la Hermandad de la Serpiente se utiliza para someter a la raza humana. Según una antigua leyenda, los dioses se infiltraron en la Hermandad de la Serpiente y el conocimiento de su verdadero origen se distorsionó para que los humanos siguieran a falsos dioses y señores. Según la leyenda, la Hermandad de la Serpiente original se dividió en varias sectas y esas sectas en varias ramificaciones que todavía hoy luchan unas contra otras. Quizá la verdad es que estamos adorando a la misma gente, pero de una forma distinta, y empezamos a comprender que no se trata necesariamente de dioses. Simplemente son criaturas avanzadas parecidas a nosotros que nos han estado visitando desde hace mucho tiempo. ¿Es posible que los extraterrestres se hubieran presentado como dioses para mantener a los humanos bajo su control? It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Y si es así, se le aparecieron a Marshall Applewhite y manejaron a él y a sus seguidores para cometer un horrendo suicidio ritual. Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas creen que la respuesta es un escalofriante sí. Y para más pruebas, señalan a una serie de tumbas poco profundas y a un señor de las drogas mexicano que creía tener poderes sobrenaturales. Matamoros, México, 1989. La policía que investiga la misteriosa desaparición de un estudiante universitario estadounidense hace un descubrimiento turbador. En una propiedad del narcotraficante Adolfo Constanzo, encuentran 12 cadáveres enterrados en fila. A algunos les habían disparado. Los demás fueron asesinados a golpe de machete. Y una de las tumbas contenía el cuerpo mutilado del estudiante desaparecido de 21 años, Mark Kilroy. Le habían arrancado las vértebras para hacerse un collar y metieron sus órganos en un caldero. Los seguidores de Constanzo creían fervientemente que tenía poderes sobrenaturales y que ese poder era el aglutinante que mantenía unida la secta. Y eso le permitió asesinar a 23 o más personas. ¿Pero qué pudo haber inspirado unos asesinatos tan brutales y sin sentido? ¿Fue por locura? ¿Maldad? ¿O tal vez lo guiaron seres de otro mundo, como dijo Constanzo a sus seguidores? Adolfo Constanzo practicaba lo que se conoce como palo, que es un tipo de brujería derivada de las religiones africanas. Era un brujo al que los traficantes de droga confiaban su protección. Se convirtió en su obrador de milagros. Y para conseguir esos milagros, usaba un caldero en el que metía cuerpos humanos desmembrados, incluso cerebros, para crear encantamientos o hechizos que protegieran a sus patrocinadores. Afirmaba que podía protegerles de la policía y de las balas. Y le creían.
Eso culminó con el secuestro, asesinato y mutilación de numerosas víctimas. Según los especialistas, el palo mayombe incorpora tradiciones y dioses de numerosas religiones del África Occidental. Pero Constanzo afirmaba tener una conexión directa con Kandiepembe, más conocido por su nombre yoruba, Eshu. Eshu tiene una cabeza alargada y unos ojos muy grandes. En sus imágenes recuerda a un extraterrestre. No se distingue mucho de los alienígenas que nos presentan en la actualidad. ¿Adolfo Constanzo estuvo en contacto realmente con un ser extraterrestre? Y si fue así, ¿qué nos dice eso sobre las intenciones, buenas o malas, de los visitantes? Eshu es el dios embaucador. Puede hablar todas las lenguas, cambiar de forma y engañar. Le gusta destruir cosas y sacar partido de cualquier situación. Puede sorprenderte de incontables maneras y puede engañarte. Era un maestro de la mentira, un dios que puede decirte la verdad 3 veces seguidas, pero a la cuarta te miente y con esa mentira puede acabar contigo. Prepara el camino diciéndote la verdad, ayudándote, solo para tenderte una trampa, quizás para ridiculizarte o para hacerte algo más grave. En el vudú haitiano, Eshu es Papa Legba, un dios que ha estado unido a otro notorio asesino de masas. Papa Legba es Eshu. Es el nombre vudú de esta misma energía. Papa Legba habla todas las lenguas, incluso las animales, y canaliza su energía a través de los perros. Y como tiene predilección por ellos, a menudo toma la forma de ese animal. El horrible asesino en serie, el hijo de Sam, David Berkowitz, decía que recibía órdenes de perros. Uno podría pensar que Papa Legba le hablaba a través del perro con un fin siniestro. ¿Acaso los actos homicidas de hombres como Adolfo Constanzo y David Berkowitz estuvieron inspirados por una entidad extraterrestre? Según los partidarios de los antiguos astronautas, una idea tan descabellada es posible, y para más pruebas, señalan a una serie de leyendas y creencias antiguas que se dan por todo el mundo. Si nos fijamos en la maravillosa variedad de creencias religiosas de la humanidad, hay algunas figuras divinas arquetípicas que se repiten en todas las culturas. Han resistido a los cambios en la fortuna de los imperios y la historia. Uno de los dioses más poderosos, que se repite en varias culturas en distintos periodos de la historia, es la figura del embaucador. Los dioses embaucadores resultan extraños a los cristianos porque parecen demoníacos. Pero, típicamente, en las religiones tradicionales, los dioses son amorales y tienen cualidades buenas y malas, y pueden hacer cosas buenas y malas. Uno de ellos es Loki, un dios del norte. Loki podía cambiar de forma. Podía ser un pez, a menudo un salmón, o un halcón para poder volar. Podía convertirse en todo lo que quisiera, normalmente para causar daño. Entre los nativos americanos estaba el coyote, el gran embaucador. Entre los Anasazi estaba Cocopeyo. Entre los aztecas y los mesoamericanos estaba Tezcatlipoca. Incluso la idea cristiana de Satán es un dios embaucador. Tenemos que preguntarnos, ¿lo hacen simplemente por diversión o es posible que nos lleven a una dirección para conseguir algo que desean? Tiene sentido que muchos de los que consideramos embaucadores no fueran dioses de verdad. Eran extraterrestres que se presentaron como dioses. Es lógico que si llegas a un lugar como la Tierra que no está tan avanzado, parezcas un dios, un rey o las dos cosas. Si buscamos en el abanico de nuevas religiones y nuevas sectas que afirman tener contacto con seres alienígenas, a menudo vemos un elemento embaucador en juego. Uno de mis ejemplos preferidos de lo que consideraría un dios embaucador en un contexto alienígena moderno sería Spectra, una supuesta red de espionaje alienígena que rodeaba la Tierra a principios de los 70 y que estaba en contacto con Uri Geller y otras personas.
A principios de 1971, el conocido medium Uri Geller, junto con Andrea Puharich, un respetado científico y parapsicólogo, afirmaron estar recibiendo unos misteriosos mensajes telepáticos. Los mensajes, según decían, venían de una red informática de espionaje que orbitaba la Tierra y que se hacía llamar Spectra. Les ayudaba a ver increíbles fenómenos psíquicos. Hacía predicciones muy precisas que parecían hacerse realidad y estaba congregando a una serie de personas que creían que Spectra era una red de espionaje alienígena muy especial. Por supuesto, hizo lo que muchos dioses embaucadores parecen hacer. Les contó una gran mentira. Les dijo que el mundo terminaría y mucha gente pensó, si nos dicen que el mundo termina, es que debe ser así. Por supuesto, no lo fue. ¿Es posible que Spectra fuera una estafa? ¿O pudo tratarse de un dios embaucador enviando falsos mensajes a propósito? ¿Es posible que una fuerza o entidad extraterrestre parecida estuviera detrás de las acciones de Adolfo Constanzo y otros como él? A menudo en muchas sectas de contacto alienígena, muchas de las informaciones empiezan siendo sensatas. Parecen cuadrar y tener credibilidad, pero entonces las predicciones se hacen más extrañas y empiezan a prometer más cosas que no pasan. Lo vemos a lo largo del siglo XXI. Aunque se trata de una nueva forma de dioses, ya sean alienígenas, interdimensionales o extraterrestres, seguirán comportándose como dioses embaucadores. Que sean alienígenas no significa que no tengan un elemento engañoso. Cuando el 6 de mayo de 1989 Adolfo Constanzo fue acorralado por la policía, ordenó a uno de sus discípulos que lo matara. Se estimó que había asesinado entre 20 y 40 personas. Pero ¿y si una secta parecida consiguiera pasar desapercibida durante cientos de años? Esa horrible idea sucedió de verdad. Y sus víctimas no se cuentan por docenas o centenares, sino por millones. Bangalore, India. En la colección privada del artista John Nambiar hay un medallón hecho en honor al escultor italiano del siglo XVIII, Antonio Canova. El medallón tiene el busto del artista por un lado y su famosa obra Las Tres Gracias por el otro. Es único, no solo por su valor artístico, sino por... How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa Welcome Bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. Que está conectado, literalmente, con cientos de asesinatos cometidos por un hombre conocido como Behram. Cuando hablamos de Behram, hablamos de un asesino de masas. Fue responsable directo o participante principal de más de 900 asesinatos. Es un número aterrador, y lo que nos intriga y escandaliza todavía más es que lo veía como un acto de devoción religiosa. Behram terminó con todas sus víctimas mediante la estrangulación, utilizando un pañuelo largo de seda que llevaba atado a la cintura, llamado rumal. El rumal tenía el medallón de Canova cosido a él para añadirle más peso a una de las puntas, para que cuando lo lanzara se liara fácilmente en el cuello de la víctima. Pero este método de asesinato no era exclusivo de Behram. También lo practicaba una red de asesinos organizados que antes del siglo XIX se contaban por millares. Eran conocidos como los Zagi, y sin duda se trata de la secta más mortífera de la historia. Se han encontrado en fosas comunes por toda la India casi 2 millones de muertos atribuidos a esta secta. Era una banda de ladrones.
Obtenían dinero asaltando y robándole a la gente por los caminos de la India. Ahora en inglés se le llama thugs a este tipo de atracadores o delincuentes violentos. Y esa palabra deriva de los thagi de la India. Se cree que estos estranguladores se remontan al siglo XIV. Y a pesar de que muchos afirman que no son más que bandidos, los thagi también tienen fama de matar a sus víctimas con un propósito muy concreto: ofrecerle la sangre a la diosa hindú Kali. Los thagi llevaban a cabo los asesinatos en nombre de Kali. Sin duda, las muertes tenían un aspecto de culto. No era solo un atraco, sino un acto de devoción. Kali es la diosa negra. Tiene los ojos hundidos, colmillos y una larga lengua. Viste una guirnalda de calaveras humanas y también sujeta una cabeza cercenada en una mano y un machete en la otra. Es la diosa más poderosa que existe, porque es totalmente implacable cuando se enfada. La secta de los estranguladores quería ofrecerle sangre a Kali. Y para no derramar ni una sola gota, estrangulaban a sus víctimas para que Kali pudiera tener toda la sangre. Curiosamente, a pesar de que Kali es una diosa hindú, los thagi también eran musulmanes y sikhs. Los thagi tenían orígenes muy diversos. Eran seguidores de Kali e iban más allá de la religión. Creían que Kali era una diosa que venía de las estrellas. Podría tratarse de una extraterrestre. ¿Acaso los thagi se vieron influenciados por la visita de un ser de otro mundo, uno al que confundirían con un dios durante siglos? Y si es así, ¿por qué un alienígena tendría sed de sangre humana? Si observamos la historia de las antiguas sectas y su adoración por estos dioses extraterrestres humanoides, hallaríamos atrocidades, sacrificios humanos en nombre de los dioses. Creían que esos dioses querían que cometieran estos actos, los sacrificios. Monte Yuyayaco, Argentina, 1999. En la cima de este volcán de 6.700 metros de altura, el arqueólogo Johann Reinhardt descubrió los restos congelados de 3 momias humanas. Un niño y 2 niñas de menos de 16 años. Con unos 500 años de antigüedad, las momias estaban rodeadas de estatuillas de oro y plata, tejidos ornamentales y cerámica. Habían drogado a los niños y los habían dejado morir en la cima de la montaña como sacrificio a los dioses incas. Los incas hacían sacrificios humanos después de un acontecimiento importante, como la erupción de un volcán o tal vez un terremoto. Y el sacrificio siempre incluía un niño entre los 6 y los 14 años. La muerte de su propia gente era el sacrificio definitivo para conseguir un posible regreso de los dioses. Eso demuestra lo intensos que fueron los encuentros hace miles de años. Para los aztecas, el sacrificio humano era tan importante que creían que era necesario para la supervivencia de todo el universo. Los aztecas sacrificaban personas porque creían que los dioses necesitaban la sangre para sostener el universo. Y sin la sangre humana, el universo moriría. En uno de sus templos, supuestamente sacrificaron a 20.000 personas, llevándolas a la cima de estas construcciones piramidales. Les abrían en canal, les arrancaban el corazón, lo alzaban y tiraban el cadáver por las escaleras. Pero hay datos de que eran sacrificios voluntarios. Cuando pensamos en los dioses de los que hablaban los antepasados o en el presente, debemos dar por sentado que los alienígenas quieren que hagamos sacrificios de sangre.
O podría tratarse de nuestra interpretación de lo que quieren. ¿Los visitantes alienígenas desean sangre humana para ejercer el poder y controlar la Tierra? Hay quien cree que la respuesta es sí, y que podrían tener unos planes incluso más siniestros. Y las claves podemos hallarlas examinando las sectas que no solo buscan la muerte de los demás, sino que necesitan fieles para que se sacrifiquen. África del Norte, siglo IV después de Cristo. A lo largo de la región han surgido varias bandas de fanáticos religiosos armados con bastones que atacan a los viajeros en los caminos en nombre de Dios. Su objetivo es provocar represalias y conseguir que los maten. Estos precursores de las sectas suicidas modernas se llaman circunceliones, y sus seguidores buscan la muerte a propósito para ascender y unirse a Jesús en el cielo. Los circunceliones curiosamente no se suicidaban. Su intención era provocar que otras personas los mataran. Eran detestables. Asaltaban a los caminantes y los apaleaban con un bastón, esperando recibir una respuesta violenta, porque creían que si morían se convertirían en mártires. Y se lo tomaban tan en serio que cuando no funcionaba, se ataban juntos unos con otros y se lanzaban por un barranco para cometer un suicidio colectivo. Las sectas suicidas cristianas como los circunceliones se extendieron tanto que obligaron a la Iglesia a declarar el suicidio un pecado en el año 364 después de Cristo. ¿Pero qué inspiró a los primeros cristianos al martirio? En el siglo II de nuestra era, 200 años antes de los circunceliones, se formó otro grupo, los gnósticos, que aún existen hoy. Los gnósticos creen que el mundo en el que vivimos no lo hizo Dios, sino unos seres inferiores. Los arcontes eran seres celestiales. Los hizo Dios, pero escaparon a su control e hicieron la tierra. Este mundo no es lo que parece. Y si tienes ese conocimiento, puedes entrar en un plano superior. Los arcontes eran entes que vinieron a la Tierra para engañar a la especie humana con fines personales. Imaginen un grupo de extraterrestres demoníacos que se alimentan de la desgracia humana y que están aquí en la actualidad tras cualquier guerra, cualquier hambruna, cualquier plaga, cualquier tragedia humana. Esos eran los arcontes. ¿Es posible que una conexión subconsciente con un pasado extraterrestre hiciera que grupos como los gnósticos y los circunceliones creyeran en la existencia de un mundo mejor que el suyo? En Ginebra, Suiza, en 1984, dos hombres, Joseph Di Mambro y Luc Jouret, formaron una sociedad secreta llamada la Orden del Templo Solar. Predicaban que el nirvana se encontraba en un planeta en la órbita de la estrella Sirius. Luc Jouret era una especie de curandero holístico que incorporaba elementos de diferentes religiones. Principalmente del cristianismo, de la Orden de los Templarios. Afirmaba que los extraterrestres eran sus constructores religiosos. Mientras Jouret era el cabecilla del grupo, la hija pequeña de Mambro, llamada hija cósmica, debía guiarles al nuevo mundo. Joseph Di Mambro consiguió convencer a sus seguidores de que su hija, Emmanuel, era... Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group.
En realidad un ser divino. Y a través de ella, sabía que su futuro en el planeta Sirius estaba preparado. Solo tenían que creer tan firmemente que estarían dispuestos a renunciar a sus vidas. Jure y Dimambro decían que el apocalipsis estaba cerca y que para alcanzar el nuevo planeta necesitaban cometer suicidio y purificar sus almas con fuego. Distribuyeron los cadáveres por una red de chalets de Francia y Suiza. Y había explosivos preparados para volar los chalets. Fue una cremación de los cuerpos. Después de esa última ola de suicidios, en 1997, el número de muertos aumentó a 74 personas. Pero las autoridades se sorprendieron aún más cuando ese mismo año otro grupo fanático cometió un suicidio colectivo con un propósito parecido: la Puerta del Cielo. Cuando ocurrieron los suicidios de la Puerta del Cielo, se creyó inicialmente que se trataba de otro grupo del Templo Solar. No fue hasta más tarde que los informes establecieron que era una secta diferente. A finales de la década de los 80, cuando la Puerta del Cielo y la Orden del Templo Solar ganaban adeptos, otra secta se formaba en Uganda llamada Movimiento por la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios. Su líder, Joseph Kiwetere, afirmaba que estaba en comunicación directa con la Virgen María a través de los aparatos electrónicos de su casa. La forma en que hablaba a la Virgen a través de los teléfonos, del televisor, guarda bastantes semejanzas con la forma en que muchas sectas de extraterrestres afirman comunicarse con los ovnis. Kiwetere predijo que el mundo terminaría el 31 de diciembre de 1999, pero cuando pasó la fecha sin incidentes, decidió provocar el fin del mundo él mismo. Los envenenó. Echó los cadáveres a unos pozos. Y al final, encerró a más de 500 personas en una iglesia de madera, a la que prendió fuego. Al final, se recuperaron más de 750 cadáveres. Seguramente fue la tragedia más horrible de la historia moderna. 3 sectas distintas. Todas cometieron suicidio colectivo o asesinatos en un periodo de 5 años. Murieron más de 1000 personas, y las 3 sectas creían recibir mensajes de seres de otro mundo. Mensajes que los convencieron de que la muerte los transportaría a una vida mejor en el cielo. ¿Coincidencia? ¿O realmente los miembros de esas sectas habían recibido algún tipo de mensaje extraterrestre? Los que creen en ello sostienen que una idea tan descabellada es posible y que las pruebas quizás se encuentren en el cerebro humano. Tokio, Japón, 20 de marzo de 1995. Los miembros de la secta del juicio final, Aum Shinrikyo, o secta de la verdad suprema, colocan paquetes con un gas nervioso letal llamado sarin en 5 trenes diferentes que se dirigen al centro subterráneo de Tokio. Los miembros de la secta pincharon los paquetes llenos de sarin con las puntas afiladas de sus paraguas, y la visión apocalíptica de su líder casi se hace realidad cuando empezaron a oírse los gritos de socorro por todo el metro.
En el ataque murieron 13 personas, otras 50 personas resultaron heridas y más de 1000 personas sufrieron ceguera temporal y otros efectos. Tras una investigación exhaustiva, se determinó que los ataques habían sido orquestados solamente por el líder de la secta, Aum Shirinkiyo, Shoko Asahara. Tenía visiones sobre el fin del mundo y decidió que reuniría un grupo y provocaría el fin del mundo. Era el líder de una secta responsable del que quizás haya sido el peor ataque terrorista de la historia de Japón. Cuando las autoridades japonesas registraron el edificio de investigación y desarrollo de la secta, después del ataque del metro, encontraron explosivos, un helicóptero militar y grandes cantidades de anthrax y del virus del ébola. Pero el objeto más extraño que vieron puede que fuera el más letal, un aparato para controlar la mente humana. Asahara convenció a sus seguidores de que se pusieran un casco llamado ISP, Iniciación a la Salvación Perfecta. Se suponía que el casco conectaba electromagnéticamente con sus ondas cerebrales y transmitía la información directamente a sus seguidores. Es posible que los impulsos magnéticos y eléctricos influyeran en algo que estimulara la sensación de experiencia espiritual en el cerebro humano. Según los hallazgos del investigador de neurociencia canadiense y profesor universitario Dr. Michael Persinger, los campos magnéticos, de hecho, pueden afectar el lóbulo temporal del cerebro. Y afirma haberlo demostrado mediante experimentos con un dispositivo que llama el casco de Dios. El casco de Dios de Persinger es uno de los nuevos desarrollos más interesantes de la neurociencia y de su estudio. Induciendo campos magnéticos en el cerebro humano, las ondas magnéticas fluctuantes han demostrado, en muchas ocasiones, permitir a esas personas tener una experiencia religiosa. Algunos tienen experiencias chamánicas, otros tienen experiencias muy parecidas a la abducción o al contacto alienígena. Ha cambiado a muchas personas. Si el casco de Dios puede inducir experiencias espirituales o de otro mundo, es posible que una tecnología alienígena avanzada hubiera influenciado a la humanidad de forma parecida. En 2005, el genetista Dean Heimer publicó los resultados de sus experimentos sobre si los humanos están fabricados para creer en Dios. Después de reunir muestras de ADN y de realizar varias pruebas psicológicas en 2000 personas, Heimer examinó la correlación entre los genes humanos y la espiritualidad. Encontramos un gen concreto que parecía encajar. El gen se llama VMAT2, las siglas de transportador de la monoamina vesicular número 2, pero por comodidad lo llamamos el gen de Dios. Algunas personas se han aferrado a las ideas de Heimer sobre el beneficio evolutivo de creer en los dioses, asegurando que se trata de una manipulación genética alienígena. Es posible que los extraterrestres hubieran manipulado la genética y la biología de los humanos para que tuvieran tendencia a creer en la existencia de un poder superior. Si nuestro ADN está hecho de genética humana y extraterrestre, deberíamos preguntarnos si es posible que una raza extraterrestre pudiera influenciarnos más, porque nuestra genética también la compartimos con ellos. Si los extraterrestres nos han estado influenciando a nosotros y a nuestra espiritualidad, creando estas sectas, parecería que nos han manipulado genéticamente porque quieren que tengamos un cerebro especial que pueda ser receptivo a ciertas influencias. El hecho de que aceptemos a los dioses como algo normal y que veamos a los alienígenas como una idea extraña es por el punto en el que nos encontramos en la historia. De aquí a miles de años podría ocurrir lo contrario y todos diríamos, claro que creemos en los alienígenas, pero no te tragarás ese rollo de Dios, ¿no?
Es posible que los alienígenas utilizaran algún tipo de tecnología eléctrica o biomagnética para empujar a los líderes de sectas como Marshall Applewhite o Shoko Asahara y a sus seguidores a cometer actos horribles de locura y asesinar, torturar y cometer suicidio colectivo. ¿Acaso estas personas, como otras siglos atrás, entraron en contacto con una fuerza que no comprendieron? ¿Una fuerza que malinterpretaron? Muchas de las sectas modernas están dirigidas por locos que podrían estar malinterpretando acontecimientos que tuvieron lugar en la historia, ya sea con cosas relacionadas con la Biblia o acontecimientos astronómicos. Pero tanto si los líderes de las sectas malinterpretan los mensajes extraterrestres como si están siendo guiados por ellos, ¿llegaremos a descubrir algún día que los otros mundos de los que hablan existen de verdad? ¿Y cuál es su objetivo? ¿Ayudarnos?